Bienvenidos, estudiantes, al video colaborativo del grupo 8 del curso de Pedagogía y Tecnología 2 de la Universidad de Costa Rica. Los integrantes son Jensi Paniagua, Ronnie Ramírez, Génesis Salas e Ise de Villalobos. En este video trabajaremos las características presentes en los textos: contenido conceptual, tipología textual, contenido procedimental, reconocimiento de las características, estructura, elementos de los textos, informativos, narrativos, expositivos y descriptivos. Contenido actitudinal, manifiesta interés por escribir y leer frecuentemente para desarrollar la creatividad y expresar sus ideas. Trabajaremos en la asignatura de español, tercer grado, primer ciclo. Texto informativo. Este tipo de texto se utiliza para transmitir informaciones importantes, por lo que casi siempre tocan temas reales y actuales. Entre sus principales características están: ser directo y claro. El mensaje tiene que llegarle fácilmente al lector. Las ideas se deben de expresar siguiendo un orden. Sigue la siguiente estructura: introducción, desarrollo y conclusión. Se utiliza un lenguaje culto, por lo que se tiene que evitar el uso de dichos populares. La utilización correcta de los signos de puntuación es importante para hacer llegar el mensaje. Los principales textos informativos son noticias, cartas formales, memorandos e informes. El texto narrativo. El texto narrativo es aquel donde relatamos hechos reales o que imaginamos. Cuenta con características muy importantes para su desarrollo: un narrador, personajes, acción, tiempo y espacio. ¿Dónde podemos encontrar una narración? Podemos encontrarla en cuentos, noticias, relatos o novelas. Los textos narrativos tienen una estructura muy sencilla. El marco narrativo es la primera parte del relato. En él se sitúan espacial y temporalmente los hechos. Se presentan los personajes que van a protagonizar la historia y se expone la situación inicial, que generalmente es una situación de equilibrio. El acontecimiento inicial es el hecho que rompe el equilibrio original y desencadena el conflicto que dará lugar a la acción. Las acciones son las distintas actuaciones que los personajes llevan a cabo para resolver el conflicto planteado. La solución supone el paso a una situación final, es decir, a una nueva situación a la que se llega como consecuencia de las acciones de los personajes. El texto expositivo busca ofrecer información de forma objetiva, clara y concisa, sin conducir a dudas al receptor. A diferencia de un resumen en el cual se toma un texto y se reduce a una menor extensión, el texto expositivo parte de una idea o un tema principal y lo desarrolla con el fin de informar de forma clara. ¿Dónde podemos encontrar textos expositivos? Podemos encontrar estos textos en todas aquellas fuentes de información que son de carácter divulgativo, como manuales, textos científicos, textos especializados o en artículos periodísticos. Las características fundamentales que debe tener un texto expositivo son la claridad, la objetividad y la precisión, estas con el fin de que el lector comprenda el mensaje. Este texto brinda información sobre un tema y emplea diversos recursos lingüísticos. Se utiliza un lenguaje formal con oraciones enunciativas. Puede desarrollar una teoría, una hipótesis o un tema de interés. Explica la información con palabras propias. Es importante mencionar que si en este tipo de texto el autor expone su punto de vista, este mismo se transformaría en un texto argumentativo, o mejor dicho, en un texto expositivo argumentativo.
Texto descriptivo. La descripción es una información explicada y concreta acerca de algo o alguien, ya sea cualidades o características. ¿Cuál es la función principal de la descripción? Definir, explicar e incitar. Son retratos verbales. ¿Cuáles son las características del texto descriptivo? Se describe algo físico, persona, objeto, lugar, o algo no físico, pensamientos o situaciones. Se debe mencionar muchos detalles. Las descripciones deben ser objetivas. Se centra en el elemento descrito, tales como el aspecto, utilidad, misión o función. No se utilizan acciones. Predominan los adjetivos y sustantivos. También se usan las comparaciones. Para hacer un texto descriptivo correctamente se debe tomar en cuenta lo siguiente: observar bien lo que se desea describir, escoger características importantes o de relevancia, hacer una redacción ordenada. El orden debe ser: introducción, se identifica a quién o qué escribir; desarrollo, se describe con profundidad el objeto; y conclusión, se realiza resumen de lo mencionado en el texto. ¿Cuál es la importancia de reconocer las características de los diferentes textos? La importancia está en que al conocer las estructuras y características de los distintos textos, siempre que se lea alguno se puede identificar qué tipo de lectura se está realizando. Como por ejemplo, los textos narrativos nos contarán siempre una historia, el informativo nos hablará de un tema en específico o una noticia, el expositivo aclara dudas y se presenta como una investigación, o bien los descriptivos nos detalla cómo es algo o alguien. Y no solamente identificarlos, sino que también podemos explicarles a otra persona o expresar nuestras ideas o sentimientos a través de los mismos. Muchas gracias por habernos acompañado en este video. Esperamos que haya sido de provecho para todos ustedes. ¡Nos vemos!